Capítulo 2. 3 generaciones de historia familiar compartida. El cuerpo familiar. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o cuestiones que quedaron incompletas y sin que les dieran respuesta a mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar, quizá, cosas que habían dejado a medias las generaciones anteriores. Carl Jung. Recuerdos, sueños, pensamientos. La conexión con nuestra familia es más profunda y antigua de lo que solemos imaginar. Antes de que tú nacieras, incluso antes de que tu madre llegara al mundo, ya existía una conexión biológica entre tú, tu madre y tu abuela. Es fascinante pensar que cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, la célula precursora del óvulo que eventualmente te desarrollaría a ti ya estaba presente en los ovarios de tu madre. Eso significa que 3 generaciones compartieron el mismo entorno biológico mucho antes de que tú te convirtieras en un individuo independiente. Esta interconexión no solo se limita a la línea materna. En la línea paterna, las células precursoras del espermatozoide que contribuyó a tu desarrollo ya estaba presente en tu padre cuando él era solo un feto en el vientre de su madre. Los avances en la ciencia están comenzando a descubrir cómo el estrés y los traumas de generaciones pasadas pueden dejar huellas biológicas que se transmiten a los descendientes, lo que tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de la salud y el comportamiento humano. Mientras que los espermatozoides en los hombres continúan produciéndose y renovándose a lo largo de su vida desde la pubertad, las mujeres nacen con un número fijo de óvulos. Estos óvulos se forman cuando la mujer aún es un feto en el vientre de su madre y no se dividen ni se renuevan después de eso. De esta manera, un óvulo que ha sido fertilizado décadas después de su formación lleva consigo no solo el potencial de una nueva vida, sino también una historia biológica que comenzó mucho antes de su propia existencia. La ciencia está empezando a entender cómo estas células, tanto los óvulos como los espermatozoides, pueden estar marcadas por experiencias y traumas afectando las generaciones futuras. Los espermatozoides, al seguir desarrollándose y renovándose hasta casi el momento de la concepción, también son susceptibles a las influencias del ambiente y los eventos traumáticos que el padre pueda experimentar durante toda su vida. Estas revelaciones nos muestran cuán impresionantemente interconectadas están nuestras vidas con las de nuestras familias anteriores, no solo a través de la herencia de características físicas, sino también a través de marcas biológicas que pueden influir en quiénes somos y cómo vivimos. Las investigaciones en este campo están apenas comenzando y prometen expandir aún más nuestra comprensión de cómo los eventos que ocurrieron mucho antes de nuestro nacimiento pueden influir en nuestras vidas de maneras profundas y duraderas. La biología celular. Antes se pensaba que los genes de nuestros padres eran como un plano a partir del cual nos construíamos y que solo necesitábamos la orientación y la nutrición adecuada para desarrollarnos perfectamente según ese diseño. Sin embargo, ahora entendemos que nuestro plano genético es solo el comienzo. Las influencias del entorno empiezan a moldearnos emocional, psicológica y biológicamente desde el momento de nuestra concepción y este proceso continúa a lo largo de nuestras vidas. Bruce Lipton, un pionero en biología celular, ha mostrado que nuestros pensamientos, creencias y emociones, ya sean positivos o negativos, pueden afectar nuestro ADN. Lipton, que fue profesor e investigador en la Universidad de Stanford,
entre 1987 y 1992, descubrió que las señales del entorno pueden actuar a través de la membrana celular para controlar la conducta y la fisiología de la célula, pudiendo así activar o silenciar genes. Sus ideas, aunque controvertidas en su tiempo, ahora han sido validadas por muchos otros investigadores. Gracias a su trabajo con células animales y humanas, podemos entender mejor cómo se transfiere la memoria celular en el útero materno de la madre al hijo no nacido. Según Lipton, las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor y la esperanza, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. Durante el embarazo, no solo los nutrientes, sino también una gran variedad de hormonas y señales informativas generadas por las emociones de la madre atraviesan la pared de la placenta para nutrir al feto. Estas señales químicas activan proteínas receptoras específicas en las células, desencadenando una serie de cambios fisiológicos y de comportamiento tanto en la madre como en el feto. Las emociones crónicas o repetidas como la ira y el miedo pueden marcar profundamente al hijo, preprogramando su modo de adaptarse a su entorno. Lipton explica que cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta, constricten los vasos sanguíneos del feto en las vísceras, enviando más sangre en la periferia y preparando al feto para una respuesta de lucha o huida. Un niño que ha experimentado un ambiente estresante en el útero puede ser más reactivo ante situaciones de estrés similares en el futuro. Varios estudios han documentado cómo el estrés de la madre embarazada puede afectar al hijo, incluso desde el primer trimestre. Por ejemplo, un estudio del 2010 publicado en Biological Psychiatry exploró cómo el estrés prenatal afecta el neurodesarrollo de los recién nacidos. Los investigadores encontraron que los recién nacidos expuestos a altos niveles de cortisol mostraban signos de desarrollo cognitivo retardado a los 17 meses de edad. Thomas Berney, un psiquiatra, en su libro sobre el vínculo afectivo prenatal, señala que si la madre embarazada sufre estrés agudo crónico, las hormonas del estrés circulan en su sangre y llegan al útero, induciendo el mismo estado de estrés en el niño no nacido. Nuestros estudios indican que las madres bajo estrés constante y extremo tienen más probabilidades de tener niños prematuros, de bajo peso, hiperactivos, irritables y con cólicos. En casos extremos, estos niños pueden nacer con daños físicos evidentes. Lipton también recalca la importancia de lo que él llama paternidad consciente, es decir, ejercer la paternidad y maternidad con plena conciencia de que los pensamientos, actitudes y comportamientos de los padres pueden influir profundamente en el desarrollo y la salud del niño desde antes de la concepción hasta después del nacimiento. Este entendimiento de que las emociones se pueden transmitir biológicamente y que 3 generaciones pueden compartir un entorno biológico, nos lleva a reflexionar sobre cómo el estrés y los traumas pueden alterar nuestro ADN en este contexto compartido. En la siguiente sección veremos cómo los traumas de nuestra historia familiar pueden afectar nuestros genes, resaltando la profunda conexión entre nuestras experiencias y nuestra biología. La epigenética. Los trabajos de Bruce Lipton en el campo de la biología celular han sido pioneros en abrir camino a un nuevo ámbito de investigación, conocido como epigenética. Esta rama de ciencia se enfoca en los cambios heredables en la función de los genes que ocurren sin alterar la secuencia del ADN. Anteriormente, se pensaba que la herencia genética se limitaba al ADN cromosómico que recibimos de nuestros padres, el cual determina características físicas evidentes como el color del pelo, ojos y piel, y representa menos del 2% de nuestro ADN total. Sin embargo, se ha descubierto que el 98% restante, conocido como ADN no codificante,
juega un papel crucial en la herencia de rasgos emocionales, de conducta y de personalidad. Durante mucho tiempo, este ADN no codificante fue menospreciado y denominado como ADN basura. No obstante, investigaciones recientes han empezado a reconocer su importancia, especialmente porque se ha observado que los organismos más complejos, incluidos los humanos, poseen un mayor porcentaje de este tipo de ADN. Los factores de estrés ambientales como las toxinas y la nutrición deficiente, así como las emociones intensas, impactan este ADN no codificante. Este ADN transmitido influye en cómo nos preparamos para la vida fuera del útero materno, proporcionando rasgos específicos necesarios para adaptarnos a nuestro entorno inmediato. Según la investigadora Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos equipan biológicamente para manejar traumas similares a los que enfrentaron nuestros antepasados, dotándonos de un conjunto de herramientas para sobrevivir. Estas adaptaciones, aunque útiles, también pueden tener consecuencias adversas. Por ejemplo, un niño cuyo padre sobrevivió en una zona de guerra podría heredar respuestas de estrés agudas, como sobresaltarse bruscamente ante ruidos fuertes. Una reacción que sería útil en un contexto de guerra, pero problemática en un entorno seguro. Esto puede llevar a un estado de alta reactividad constante, predisponiendo a la persona a trastornos de estrés y otras enfermedades más adelante en la vida. Los cambios adaptativos en nuestro ADN se realizan a través de señales químicas que se adhieren al ADN, conocidas como etiquetas epigenéticas. Estas etiquetas dictan a las células cuándo activar o silenciar genes específicos. Aunque la secuencia de ADN en sí misma no cambia, la forma en que se expresa puede alterarse significativamente. Estudios recientes han desafiado la creencia de que los efectos del estrés se eliminan completamente en las células precursoras de espermatozoides y óvulos. Se ha encontrado que ciertas etiquetas epigenéticas evaden este proceso de reprogramación y se transmiten a las generaciones futuras. Esto incluye procesos como la metilación del ADN, que puede bloquear genes necesarios o perjudiciales, afectando nuestra salud de diversas maneras. Entre los genes afectados por el estrés se encuentran los receptores de la hormona liberadora corticotropina, CRF1 y CRF2, que muestran niveles elevados en personas con depresión y ansiedad y que pueden heredarse de madres que han experimentado niveles altos de estrés. Un estudio dirigido por Yehuda en 2005 reveló que las mujeres embarazadas que estuvieron cerca de los ataques del 11 de septiembre y desarrollaron TEPT después, tuvieron hijos con bajos niveles de cortisol y mayor reactividad a estímulos, lo que sugiere que el estrés prenatal puede tener efectos profundos y duraderos en los hijos. La epigenética está revelando cómo no solo heredamos genes de nuestros padres, sino también cómo sus experiencias, especialmente las traumáticas, pueden modificar la manera en que esos genes se expresan en otros, afectando nuestra salud y comportamiento de manera que apenas estamos empezando a entender. La herencia epigenética. En los últimos tiempos, los científicos han comenzado a desentrañar los procesos biológicos que tienen un lugar cuando se hereda el trauma. Para profundizar en este conocimiento, los investigadores han recurrido a estudios con animales, particularmente con ratones, debido a su similitud genética con los humanos. Un 99% de los genes humanos tienen equivalente en los ratones. Estos estudios son valiosos porque permiten observar los efectos del estrés heredado sobre nuestras vidas y, gracias al ciclo de vida rápido de los ratones, facilitan la realización de estudios multigeneracionales en un periodo corto.
Se ha encontrado que los cambios químicos en la sangre, el cerebro, los óvulos y los espermatozoides de los ratones están relacionados con patrones de comportamiento como la ansiedad y la depresión en generaciones posteriores. Por ejemplo, se ha observado que el estrés de la separación materna en ratones puede causar traumas, tales como cambios en la expresión genética que persisten a lo largo de 3 generaciones. En estudios específicos, se privó a las madres de ratón de alimentar a sus crías por periodos de hasta 3 horas diarias, durante las primeras 2 semanas de vida de las crías, lo que más tarde se manifestó en comportamientos similares a la depresión en humanos. Curiosamente, algunos machos no mostraban estos comportamientos, pero parecían transmitir epigenéticamente los cambios de comportamiento a su descendencia femenina. Los investigadores también han observado alteraciones en la metilación del ADN y cambios en la expresión genética en los ratones estresados. Entre los genes afectados se encuentra el CRF2, que regula la ansiedad tanto en ratones como en humanos. Además, se encontró que las células germinales y los cerebros de las crías se veían afectados por el estrés causado tras la separación de sus madres. En otros experimentos con ratas, se demostró que las crías que recibieron bajos niveles de atención materna mostraban más ansiedad y mayor reactividad al estrés en su vida adulta, un patrón que también se observó a través de múltiples generaciones. Los estudios con ratones son especialmente reveladores porque proporcionan evidencia tangible de cómo los desafíos que enfrenta una generación pueden convertirse en la herencia transmitida a la siguiente. Un estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory mostró que los recuerdos traumáticos se podían transmitir a generaciones sucesivas a través de cambios epigenéticos en el ADN. En este estudio, se entrenó a ratones para temer un aroma específico, asociándolo con descargas eléctricas. Sorprendentemente, cuando se expuso a este aroma a los hijos y nietos de estos ratones, también mostraron miedos y evitación a pesar de no haber sido expuestos anteriormente al aroma ni a las descargas. Estos hallazgos son una poderosa demostración de la herencia epigenética transgeneracional, un concepto que sugiere que las conductas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Esta idea tiene implicaciones profundas, no solo para nuestra comprensión de la genética y la herencia, sino también para cómo podemos abordar y mitigar los efectos de los traumas pasados que persisten a través de las generaciones. A medida que avanzamos, la investigación en epigenética continúa revelando cómo nuestras experiencias y las de nuestras generaciones anteriores no solo afectan nuestra salud y comportamiento, sino también cómo podrían ser modificadas positivamente a través de las prácticas como la visualización y la meditación.